Hola, soy Diego Palenzuela Blasco, residente de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Clínico de Valladolid y vamos a hablar un poco sobre el tema de la hipertensión intracraneal. Para ello he dividido este tema en 3 vídeos. Empezaremos hablando un poquito sobre la fisiopatología y las diferentes causas que pueden producir este síndrome. Posteriormente hablaremos de los signos y los síntomas más frecuentes y de las medidas que debemos tomar con estos pacientes, y por último intentaremos agrupar toda esa información en forma de caso clínico que vamos a resolver poco a poco. En este primer vídeo, por lo tanto, hablaremos sobre la fisiopatología y la etiología. La hipertensión intracraneal es un síndrome caracterizado, como su nombre indica, por el aumento de la presión en el interior del cráneo por encima de los límites normales, pudiendo llegar a constituir una emergencia médica con un desenlace fatal si no ponemos tratamiento a tiempo. Hablaremos de hipertensión intracraneal cuando los niveles de presión superen los 20 milímetros de mercurio durante más de 10 minutos. En función de los niveles que lleguemos a alcanzar, podemos clasificarlo en leve, si estamos entre 20 y 30, moderada entre 30 y 40 y grave si superamos los 40 milímetros de mercurio. Para poder entender el mecanismo debemos conocer los diferentes elementos que participan en el proceso. En el interior del espacio intracraneal nos encontramos con 3 componentes volumétricos. El primero, el parénquima cerebral, que ocupa el 80%, con un volumen de 1.400 mililitros, el cual va a ser siempre el mismo, no vamos a poder modificarlo. La sangre, que ocupa un 10%, con 150 mililitros, y el líquido cefalorraquídeo, que ocupa otro 10%, con 150 mililitros. La presión intracraneal va a ser un equilibrio entre estos 3 componentes volumétricos. La principal característica anatómica y fisiológica que nos interesa para conocer bien cómo se produce, por qué se producen estos aumentos de presión, es lo que conocemos como la hipótesis o la doctrina de Monro-Kelly, la cual nos define el cráneo como un contenedor cerrado, rígido y no distensible, que si bien es capaz de protegernos contra traumatismos, no va a permitir la expansión del volumen de alguno de sus componentes en caso de que sea necesaria. Es decir, la bóveda craneal es inextensible, de manera que, según esta hipótesis, el aumento de cualquiera de sus volúmenes va a tener que ser compensado por la disminución de los otros, y si no, es cuando se va a producir hipertensión intracraneal. Debemos saber que en fases iniciales disponemos de una serie de mecanismos compensatorios que van a intentar mantener la presión intracraneal dentro de los límites normales y minimizar el daño cerebral. Habíamos dicho que el parénquima cerebral es un volumen que no se puede modificar, de manera que los 2 volúmenes que van a poder disminuir y compensar son la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Los 2 van a poder desplazarse a lo largo del eje espinal en caso de que sea necesario, y además se puede producir drenaje del líquido cefalorraquídeo hacia el saco dural y compresión del sector venoso. Con ello disminuimos esos 2 volúmenes, dejando más espacio para ese aumento de volumen que está produciendo la hipertensión intracraneal. Otra cosa que debemos conocer es la relación presión-volumen que se produce en el sistema craneoespinal, es decir, la distensibilidad del mismo, y la cual es una relación que no es lineal, es una relación parabólica y viene definida por la curva presión-volumen. Si nos fijamos, tenemos una primera parte inicial que denominamos de alta complianza. En esta primera parte vemos que incrementos de volumen apenas van a producir incrementos de la presión. Sin embargo, llegamos a un punto que denominamos de baja complianza, que los mismos incrementos de volumen, siendo muy pequeñitos, van a producir grandes aumentos de la presión intracraneal. En cuanto a las causas, existen multitud de causas que pueden aumentar la presión en el interior del cráneo, pero las podemos agrupar en 2 principales. Uno, el aumento desproporcionado de cualquiera de los 3 volúmenes que habíamos visto antes, o la aparición de un nuevo volumen agregado, como puede ser, por ejemplo, una masa tumoral. En esta tabla veis muchas causas divididas en función de la parte afectada,
pero si os tenéis que quedar con alguna, las más frecuentes son los traumatismos craneoencefálicos graves, las hemorragias intracerebrales, los tumores y los pseudotumores y los abscesos. Y hasta aquí la primera parte del tema de hipertensión intracraneal.